Gracias, hermana Luz. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Bien, hoy ya nos corresponde estudiar Levítico capítulo 13, entonces pueden ir abriendo sus Biblias en Levítico capítulo 13, ¿sí? Ah, Sabemos que el tema principal de todo el libro de Levíticos venía a ser la santidad, ¿no? Y hay un versículo clave, o hasta dos quizás, donde dice, sed santos porque yo soy santo, dice, ¿no? Entonces, es llamado de parte de Dios a su pueblo a que pueda vivir en una santidad, ¿no? Y para ello les muestra en los primeros capítulos, vemos todos estos sacrificios que hablan de la santidad de Dios, ¿no? Y como el pueblo pecador, el pueblo como tú y como yo, con errores, con defectos, pero tenían estas instrucciones para poder venir y expiar sus pecados, ¿no? Y también presentar sus holocaustos, sus ofrendas a Dios. Y, vemos una serie de instrucciones dadas por Dios para que lo hagan conforme a lo que Él está estableciendo, ¿no? Entonces, de tal manera que vemos una relación directa entre obediencia y santidad, ¿no? Entre hacer las cosas como Dios dice y santidad. Santidad no era otra cosa más que ser obedientes en lo que Dios está determinando, ¿no? Entonces, ser obedientes tanto en el tabernáculo, tanto el pueblo, las ofrendas, los holocaustos, como también los sacerdotes, ¿no? Vemos cómo los han incluso ungido, cómo los han bañado, cómo los han dado vestiduras. Todo esto tiene un significado, ¿no? Dios está tratando con su pueblo, este Dios santo, y está enseñándoles a ser santos porque Él es santo, ¿no? Y ahí está, también vemos la figura de Jesucristo en el libro de Levítico, ¿no? Cristo como el santificador, como aquel ejemplo de sumo sacerdote, como ejemplo de sacrificio, de ofrenda, de holocausto. Y la Biblia claramente dice que en Cristo no hubo pecado, ¿no? Y en el libro de Levítico nosotros vemos cómo cada una de estas cosas apunta a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que podemos decir que Levítico no es la excepción a cuando decimos que toda la Biblia nos muestra a Jesucristo, ¿no? En Génesis podemos ver a Jesucristo juntamente con el Padre y el Espíritu Santo como ente creador, ¿no? Y vemos teofanías ahí a Cristo manifestándose en diferentes oportunidades, ¿no? En Éxodo podemos ver a Jesucristo como el libertador, ¿no? Rescatando a su pueblo, y en diferentes aspectos vemos cómo es que la persona de Cristo o todo lo que está sucediendo en Éxodo apunta a la obra que iba a hacer Cristo por la humanidad, por ti y por mí, que nos ha redimido del pecado de la esclavitud. Y en Levítico también vemos a Cristo santificando a su pueblo, representado en estos sacrificios y en estos sacerdotes. Amén. Pero a partir del capítulo 11 al 14 o al 15, de 11 al 15, ya vemos una porción de pureza, de llamado a pureza, no necesariamente ya en el templo, sino en el día a día. Vemos ya instrucciones prácticas de pureza o de santidad, ¿no? Capítulo 11, por ejemplo, habíamos visto la pureza en cuanto a la dieta, ¿no? Cómo es que Dios da instrucciones en qué comer, qué no comer, y muchas veces no le da la explicación por qué tal animal no deben de comer. Simplemente dice, tal animal no lo comen y tal animal sí lo comen, y le da las características, ¿no? Entonces vemos a Dios poniendo las pautas, incluso en la dieta del pueblo, ¿no? En el capítulo 12 vimos también la pureza y cómo es que Dios hace una distinción entre lo inmundo después de haber dado a luz a un hijo o una hija, y les da el mecanismo de cómo purificarse y luego venir al tabernáculo a nuevamente estar en su presencia, ¿no? A las mujeres. Hoy vamos a ver tanto el capítulo 13 como el capítulo 14, nos van a hablar, no lo vamos a ver todo hoy día, pero estos dos capítulos nos hablan sobre la lepra, ¿no? La lepra que hoy en día quizás ya no suena mucho la palabra lepra, ¿no? Hoy en día ya no vemos muchas personas con lepra, ¿no? Hoy en día lo que suena es COVID, ¿no? COVID, ¿no? Y de pronto, si alguien por ahí dice está con COVID, al menos al inicio, la gente rápidamente marcaba distancia, ¿no? Algo así era la lepra aquel entonces, ¿no? La lepra era una enfermedad sumamente contagiosa, eh, degenerativa, una enfermedad eh, que comenzaba como algo pequeño, pero que finalmente terminaba afectando todo el cuerpo de la persona, ¿no? Una enfermedad que insensibilizaba también la carne de la persona, ¿no? Lo volvía insensible, de tal manera que se le podía
caer una parte del cuerpo porque era prácticamente carne muerta y la persona ni cuenta, ¿no? La persona que tenía lepra, a lo mejor hay crónicas, ¿no? En cuanto a esto, de que las personas con lepra vivían en lugares apartados del campamento de Israel, y en estos lugares apartados incluso convivían con ratas o con animales que se alimentaban de carne muerta, no necesariamente porque ellos estaban muertos, sino parte de su cuerpo estaba muriendo, ¿no? De su carne, y simplemente una rata podía estar comiéndose a una persona que tenía lepra y él ni cuenta porque esa parte de su cuerpo simplemente estaba muerto, ¿no? No tenía sensibilidad o cauterizada, por así decirlo, ¿no? Entonces la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Entonces vemos aquí a través de este capítulo cómo es que Dios va a dar instrucciones para detectar la lepra, pero no para detectar la lepra y marginar a la persona. Ciertamente en el capítulo 14 nos va a mostrar de que la lepra tenía una cura, aunque no lo va a decir cómo, pero va a decir cuando el leproso sea sanado. Y tú dices, pero ¿cómo? No nos dan la respuesta, ¿no? Pero dice, cuando el leproso, eso da una esperanza de que a lo que ellos llamaban incurable, para Dios podía tener cura. Y más adelante el Señor Jesucristo en los evangelios nos muestra cómo Él salvó a un leproso y luego le dijo, anda, ve, muéstrate a los sacerdotes, ¿no? Entonces, parte de eso vamos a ver hoy para poder entender incluso lo que el Señor Jesucristo hizo en su momento, ¿no? Entonces, decía que estas instrucciones no hacían que de pronto no eran con el ánimo de mariquinar a estas personas, sino lógicamente ver por la salud de esa persona para poder apartarla por el bien de él, de su familia y también en segundo lugar de la comunidad, ya que era una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Entonces, si es una enfermedad muy contagiosa, definitivamente por más amor que le tuviesen no lo podían tener entre ellos, porque imagínate, ¿no? En tu familia de pronto detectas que uno de tus hijos tiene lepra, te quiebra el corazón, definitivamente, pero si te das cuenta que él va a contagiar a tus demás hijos, a ti mismo, y a tu mamá, a tu papá, entonces con el dolor de tu corazón tenías que sacarlo y apartarlo, porque simplemente no puedes decir, pero es mi hijo, se tiene que quedar, sí, pero al final todos van a terminar contagiados, ¿no? A eso se le llama, lo aislaban, ¿no? Entonces, ¿qué tal si oramos para poder ver hoy una porción del libro de Levítico, capítulo 13? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pregunta es, ¿esta es clase de medicina o de pronto aquí vamos a salir expertos en saber detectar lepra? ¿Y por qué de pronto Dios permitió estos pasajes aquí? Porque nos quiere enseñar un poco sobre medicina. No solo ello. Así como cada una de las enseñanzas que venimos viendo, vemos que tiene un significado espiritual. La lepra es muy relacionada al pecado, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se ha usado como sinónimo de pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tiene mucho parentesco con el pecado, ¿no? Entonces, por eso que en esta porción vamos a ver cómo es que lo concluían, que si una persona era leproso lo llamaban inmundo, ¿no? Es decir, no podía acercarse al tabernáculo ni a la comunidad, ¿no? Entonces, era algo que impuro, por así decirlo. Pero tiene mucha similitud con el pecado, porque la lepra nos pinta una imagen espiritual, que es el pecado. Así como la lepra es altamente contagiosa, el pecado también lo es, ¿cierto? El pecado también es altamente contagioso. Lo malo se nos pega mucho más rápido que lo bueno, ¿cierto? Los que hemos estado en el mundo, casi digo los que aún estamos, ¿no? Yo digo que la mayoría ya no están, ¿no? Entonces, pero los que hemos estado en el mundo, sabemos que las cosas malas se pegan, ¿no es cierto? Se pegan y es contagioso, ¿no? Y de pronto tú preguntas a un joven, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste tal o cual cosa? Porque todo el grupazo lo hacía, pues, ¿no? Entonces no me puedo quedar atrás. La lepra, al igual que el pecado, comienza como algo pequeño, pero que termina dando consecuencias grandes, ¿no? Comienza como algo pequeño y vamos a ver hoy que la lepra comienza quizás con un hinchazón o con una llaga, pero que finalmente lo ponían en observación y si resultaba ser lepra terminaba haciendo, completando todo el cuerpo de la persona, ¿no? Y entonces el pecado es similar, ¿no? Comienza como algo pequeño, como algo insignificante, una mentirilla o unas mentiras blancas o algo en doble sentido, solamente vi
y después dices solamente lo toqué y luego solamente tal, tal, y el pecado va así en avanzada, ¿no? Comienza en algo pequeño, pero va en avanzada, ¿no? La lepra es altamente degenerativo, es decir, va a destruir a la persona físicamente, ¿no? El pecado igual. El pecado al inicio quizás sus causas no son tan, tan degenerativas, pero luego a la larga un pecado no tratado termina haciendo daño, ¿no? Termina degenerando a una persona o que de pronto nosotros cuando vemos los depravados en la televisión o personas que terminan matando a sus propios familiares, uno dice, ¿cómo, no? ¿De dónde? Pero comenzó con algo muy pequeño a lo mejor, ¿no? O los grandes delincuentes que de pronto terminan robando, asaltando, matando a un policía de la misma manera, ¿no? Entonces, igual es el pecado, ¿no? La lepra nos insensibiliza, ¿no? Es decir, no somos sensibles muchas veces. El pecado igual, ¿no? Da lo mismo, dice este. Ya como que no importa muchas veces la vida, ¿no? Porque el pecado ha tomado lugar en nuestra vida. Entonces tiene mucha similitud. Muy bien. Entonces vamos a leer el verso 1 en adelante. Bien, dice así, verso 1 dice. Vamos a leerlo, dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traída a Aarón y el sacerdote, a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y eso es algo interesante, ¿no? Dice que si había una sospecha, no está hablando todavía de lepra en sí, sino si el cuerpo tenía hinchazón o erupción o mancha blanca, hubiere en la piel, dice, de su cuerpo como llaga de lepra. ¿Cómo llaga de lepra? Todavía no lo está diciendo leproso, ¿no? Simplemente hay indicios de que podía tener esta persona lepra. Dice, tenía que ser llevada al médico. No, no, no. Al psicólogo, tampoco. Al psiquiatra, menos. Si no debía ser llegada, dice aquí, al sacerdote o a uno de sus hijos, ¿no? Es interesante porque aquel entonces ya existían médicos. Para cualquier otra enfermedad, en la cultura judía, o en el pueblo de Israel, mejor dicho, ya existía la medicina en aquel entonces. Eso se conoce por historia. Entonces, cualquier otra enfermedad lo llevaban al médico, ¿no? Y el médico trataba con esta enfermedad. Pero en el caso de la lepra, Dios está dando una instrucción explícita. Cuando Ponda se dice que es una instrucción es explícita cuando audiblemente Dios lo está dando y lo está expresando a Moisés. Le está diciendo, si hay sospecha de lepra, sea hinchazón, llaga o como de lepra o mancha blanca o erupción, llévenlo a Aarón. ¿Y quién es Aarón? El sumo sacerdote o a uno de sus hijos. ¿Para qué lo llevarían a esta persona, no? Pero hablamos del leproso, ¿no? ¿Y por qué tendrían que llevarlo a ellos? Vemos de que ellos tenían una función en el tabernáculo. Ellos podían presentar sacrificios, ellos tenían que enseñar también la ley, ellos eran los que servían en el tabernáculo, ¿no? Entonces, y casi todo va en el tema espiritual, ¿no? Pero no médico, ¿no? Y de pronto no hemos visto que ellos hayan hecho una segunda profesión en medicina, y entonces la pregunta es, ¿por qué los llevarían a ellos, ¿no? La respuesta es porque Dios lo dijo. O sea, y ellos van a ser los encargados de observar, porque cuando sigamos leyendo vamos a ver que ellos van a ser los encargados de observar y determinar si van a estar en un tiempo de cuarentena o no estas personas que tienen sospecha de lepra, y ellos van a estar instruidos incluso para detectar si es o no es lepra. Pero ahora, llevándolo a un punto espiritual, para los que acaban de ingresar, estamos en Levítico 3, digo, en Levítico capítulo 13, llevándolo a un punto espiritual, si decimos que la lepra es un simbolismo de pecado, ¿sí? Y es así como se lo reconoce, eh, muchos eruditos de la palabra de Dios lo han determinado, ¿no? Que la lepra tenía una relación, un simbolismo de pecado. La pregunta esta noche es, cuando nosotros de pronto tenemos indicios, sospechas de pecado en nuestra vida, ¿a quién debemos de acudir? La respuesta es, ¿al cura? No. ¿A quién? ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Jesús. Cuando tenemos indicios de pecado, sospechas de que de pronto estamos haciendo las cosas mal,
O cuando tienes sospechas de que tu hijo está andando mal en una área de su vida, llévalo a Cristo, es lo mejor. La ciencia ayuda en comportamientos del ser humano, sí. La medicina ayuda también, pero muchas veces no hay ciencia, no hay medicina, no hay profesión que pueda tratar con el pecado. Ciertamente, el pecado trae ramas, ¿no? El pecado se manifiesta de diversas maneras, ¿no? Entonces, pero la ciencia cada vez, y yo no estoy en contra de la ciencia, estoy a favor de la ciencia y muchas veces Dios va a usar la medicina para sanar a las personas, pero cuando tiene que ver con el pecado, creo firmemente que el único que puede tratar con el pecado es Cristo. Cualquier otra enfermedad, ciertamente la ciencia lo va a hacer, pero cuando son temas de pecado, no podemos pretender que el médico, el consejero, el psicólogo diga no peques. Muy por lo contrario, lo que el médico, el psicólogo va a hacer es justificar el pecado y le va a dar una interpretación diciendo, bueno, no, déjalo, él es así, él es agresivo, ¿no? Él golpea. Es que cómo habrá sido su niñez, ¿no? Es que eso no es robar, eso es ser cleptómano, ¿no? O sea, eh, y así, cosas como esas, ¿no? Y vemos que cada vez está más así la ciencia, ¿no? Entonces, ciertamente, vuelvo a repetir, Dios puede hacer uso de la medicina para sanar ciertas cosas, pero para combatir el pecado solamente la Biblia me muestra mi pecado. Solamente la Biblia me va a mostrar también la salida a mi pecado. Entonces, cuando detectamos pecado en nuestra vida, quien debemos de recurrir es al gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Pero ahora veamos otro principio aquí. Dice, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y la pregunta es, si Jesús es el gran sumo sacerdote, ¿quiénes serán los sacerdotes? Dices, ya sé, el pastor. No necesariamente, el pastor es sacerdote, sí, pero no es el sacerdote nada más, ¿no? ¿Sabe qué? Sacerdotes somos todos nosotros, la iglesia, el sacerdocio santo. Entonces, si yo identifico pecado en mi vida, lo que tengo que hacer es venir a Cristo. Pero tú dices, a Cristo no lo ve, pero acude a un creyente. No para que ese creyente te cure o te sane, sino para que ese creyente pueda ver y te pueda ayudar a identificar eso que quizás tú dudas si es pecado o no es pecado. Ese creyente te va, un creyente maduro que te lleve a Cristo, a alguien que tú consideres que es un siervo o alguien maduro en las cosas de Dios. Acude a la iglesia, acude, rodéate de hermanos creyentes cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando el pecado está en nuestra vida? Muchas veces por vergüenza no le contamos a los hermanos. No te estoy diciendo que le cuentas a cualquier hermano, pero muchas veces no abrimos nuestro corazón a pedir un consejo. Y más allá de acudir a Cristo o a su cuerpo o a los miembros de su cuerpo, a un hermano maduro en la fe, para que te ayude y te lleve a Cristo, que finalmente es el que te va a sanar, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Le contamos a nuestro compadre, ¿no? A nuestro amigo de trabajo, a nuestro compañero, a ese que te dice, no está tan mal, Alex, no, dale nomás, o sea, no tiene nada de malo, sigue pecando, o no está tan mal, Keila, mira, o no está tan mal, Mauricia, y así, ¿no? A ese que de pronto te va, simplemente te va a apañar el pecado, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando tenemos indicios de pecado en nuestra vida es acudir a Cristo. Pero a Cristo no lo veo, acude a los miembros de su cuerpo. Ellos, maduros, te llevarán a Cristo. Amén. Y vamos a ver que va a haber bendición, va a haber una salida de parte de Dios cuando ellos toman estas decisiones, ¿no? Hay un Proverbios en la Biblia, el Proverbios 28, verso 13, mira lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces por vergüenza, cuando identificamos un pecado en nuestra vida, algo que de pronto lo habíamos dejado de hacer, pero nuevamente ahora está tomando
el control de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestro tiempo, algo que nuevamente nos está llamando a la inquietud de pasar tiempo con ese pecado o le hemos abierto una brecha. No encubras, dice, no encubras, no, si tú lo identificas rápidamente, acude a Cristo, confiésaselo, ¿no? Y como te vuelvo a decir, tú dices, pero a Cristo no lo veo. El Señor tiene su cuerpo aquí en la tierra, es su iglesia, son los hermanos que te rodean. Pero eso sí, consejo, hermanos que tú puedas ver prudentes, que puedan ser confidentes, que sean confidenciales, ¿no? Que los consideres maduros en la palabra, en dar un consejo, y que siempre veas que te lleven a Cristo, ¿no? Y no que hermanos que de pronto apañen tu pecado. Entonces, no encubras tu pecado si de pronto en algún momento identificas que estás tropezando en algún pecado. Dice, más el que lo confiesa, dice, se apartará y alcanzará misericordia, ¿no? El tentador muchas veces viene y nos dice, ya le fallaste a Dios nuevamente, ya no vayas a la iglesia, ya no acudas a pedir consejo, ya no acudas a Cristo, simplemente tú no sirves para ovejita, ¿no? Eso es lo que dice muchas veces el tentador. Ciertamente hay una gran diferencia entre una oveja y un cerdo, ¿no? ¿Me dejo entender? Un cerdo se revuelca en la cochinada, en la basura, en el estiércol. Una oveja puede caer, pero no se va a revolcar, no le va a gustar, va a haber una intranquilidad y va a acudir a su pastor, es decir, a Jesucristo, al pastor. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿no? Entonces, acudamos a Cristo cuando de pronto identificamos un pecado en nuestra vida, ¿sí? Mira lo que sucede en el verso 3, dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo y el pelo en la llaga se ha vuelto, dice, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces vemos que qué es lo que iba a observar el sacerdote de pronto para determinar que es lepra. Dice, el sacerdote mirará la llaga. Él acudió porque tenía una llaga, ¿no? Dice, mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es decir, no es una heridita, no es una llaga común y corriente, sino porque si esta llaga, dice, es mucho más profunda que la piel, que la carne de la persona, esta es llaga de lepra. Es decir, no era una herida superficial. Y es algo que debemos de entender. Si decimos que la lepra es un simbolismo de pecado, recuerda algo, el pecado no es algo superficial. Cuando a veces ocurren problemas en nuestra vida, de ciertos desórdenes en la familia, muchas veces queremos tocar los temas de manera superficial, ¿no? Pero Dios no toca las cosas de manera superficial. Dios va a escarbar mucho más adentro para mostrarte que eso que está ocasionando el problema superficial es algo que tiene mucho más profundo. Se llama pecado. Es algo que nace dentro del corazón. ¿Me puede entender? El problema no solamente es de que de pronto mentí. La pregunta es ¿por qué mentí? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? ¿Cuáles eran las intenciones cuando yo mentía? ¿Tuve en cuenta o no tuve en cuenta la palabra de Dios cuando yo mentí? El problema en una discusión de pareja o una infidelidad o cosas que se puedan dar, el problema no solamente es de que ya solucionemos o simplemente perdóname, ya quedó ahí, ¿no? El problema va mucho más allá. ¿Me voy a entender? El problema no solamente es, no, es que ya no nos comprendemos y punto, ¿no? Dice, decía un pastor, que venían a su oficina, a, las parejas, ¿no? A pedir consejo y de pronto, ninguno de los dos quería hablar, ¿no? Le decía a ella, habla tú primero, pues le decía a él, ¿no? Y ella le decía, habla tú, pues tú me has dicho para ir al pastor, ¿no? Yo que voy a hablar, dice, ¿no? Entonces ahí estaba en que habla tú, habla tú. Entonces como él veía de que, bueno, él les dijo, no, ¿quieren solucionar su problema o no, no? Porque ninguno de los dos quería hablar, ¿no? Entonces, este, les dijo, no, ya, bueno, no quieren hablar.
Y el otro dijo, es que ese es el problema, justamente ella no quiere hablar, dice, no me deja escuchar. Entonces el pastor le dice, no, y ese es el problema, pastor, nada más, dijo, no, y usted ya se dio cuenta, ¿no? Ese es el problema. Ella no quiere hablar, es cerrada y todo. Ciertamente eso es una reacción ante algo, ¿no es cierto? O sea, pero él decía que el problema es de que ella está enojada y no quiere hablar, ¿no? Entonces, el pastor haría mal si dice, vamos a orar para que ella ya no esté enojada, ya. Eso es como poner curita sobre una herida, ¿no? Eso es como poner curita sobre una herida, sin haberla limpiado, escarbado, y mostrar que eso se va a podrir cuando ponemos curita sobre algo. Entonces el pastor les dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar un hoja en blanco a cada uno, voy a ir a predicar porque ustedes no quieren hablar y escriban, ¿no? Y escriban lo que tú, ¿en qué crees que te ha ofendido tu pareja? Y tú también escríbelo, ¿no? Y definitivamente a la mujer le faltaba hojas, ¿no? O sea, esta mujer que no quería hablar tenía muchas cosas que decirle a la otra persona. Y la otra persona también se dio cuenta que el problema no solamente que su mujer ya no quería hablar, sino también tenía sus cosas ahí, ¿no? En contra de ella. Entonces se dieron cuenta que el problema iba mucho más allá, ¿no? De que habían perdido la comunicación, habían dejado el primer amor, habían dejado de orar juntos, habían dejado de congregar y muchas otras cosas más que definitivamente eran pecados, ¿no? O sea, se habían sido infieles con el pensamiento, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Bueno, no quiero dar más detalles, pero nos damos cuenta que cuando de pronto sucede un problema, el problema no es tan superficial. Muchas veces el pecado se origina ¿dónde? En el corazón del hombre, ¿no? Jesús claramente decía que lo que contamina no necesariamente es lo que comes, sino lo que sale de tu corazón, lo que sale de dentro de ti. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos aquí dentro, no? Entonces aquí vemos de que determinaban como lepra cuando de pronto la herida era profunda, ¿no? Solamente viendo una herida profunda puedes determinar realmente si es lepra y no haciendo un chequeo superficial, ¿no? Entonces, de la misma manera, mis hermanos, recuerda, el pecado no es algo superficial, no es que solamente me respondió mal, no es que solamente fue una mentirita y ya, no, el pecado muchas veces va mucho más allá, que si no lo tratamos, va a terminar con graves consecuencias, ¿amén? Del verso 4 al 8, mira lo que dice, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciese más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces, bueno, no te damos cuenta, no es más profundo que la piel, el pelo tampoco se ha puesto blanco. Entonces el sacerdote, mira, encerrará al llagado por 7 días. No es que le dijo, ¿sabes qué? No es lepra, anda, ve a tu casa ya, no pasa nada, no. Lo va a encerrar a esta persona por 7 días. ¿A eso qué se le llama? Observación, precaución, porque hay indicios, ¿no? O sea, no está claro, pero hay indicios. A eso es lo que lo llamamos, vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Porque, o sea, hay indicios de que puede ser lepra, ¿no? Entonces dice, verso 5, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, sigue igual, entonces el sacerdote le volverá a encerrar otros 7 días. Nuevamente vemos 2 veces, ¿no? Llevan 14 días en observación, ¿no? En constante, a esto lo llaman consejería. Cuando de pronto hay problemas y hay problemas, ¿no? Y de pronto acudimos al Señor o acudimos a un consejero, muchas veces pensamos que con un día de consejería o con un consejo ya se solucionó todo. Tranquilo. Es necesario que alguien más te pueda orientar, te pueda ver, te pueda estar guiando y observando para que puedas superar esa llaga que se está formando, que podría terminar siendo pecado profundo en tu vida. Entonces, es cuán importante siempre es tener un consejero, a alguien en quien confiar. Ven la importancia de venir a Cristo o de venir a los miembros del cuerpo de Cristo, de rodearnos de cristianos que nos den consejos y nos permitan ver ciertas actitudes que podamos estar haciendo y nosotros pensamos que no es pecado, solamente que yo soy así, ¿no? Trato mal a todos. Ten cuidado, ¿no? O sea, a veces pues, solemos decir que ese es mi carácter o es mi personalidad, ¿no? Pero ciertamente hay
aspectos de personalidad, pero que finalmente podrían ser pecados, ¿no? Entonces, solo cuando de pronto me rodeo entre personas que también aman a Dios, que también están buscando de Dios, a quienes Dios va a dar sabiduría, muchas veces van a tratar mi vida, me van a ayudar a identificar si ciertas actitudes que yo tengo están bien o están mal, ¿no? Pero vuelvo a repetir, pero si yo me voy al mundo, a esa persona incrédulo que no conoce nada de Dios, simplemente él me va a aconsejar bajo los estándares de este mundo, ¿no? Entonces, simplemente voy a hacer uno más, ¿no? Entonces, verso 6 dice, y al séptimo día el sacerdote reconocerá de nuevo, dice, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote, después de los 14 días, ¿no? Declarará limpio esa erupción y lavará sus vestidos y será limpio, ¿no? Simplemente es declarado limpio, simplemente le está diciendo, esto ha sido cualquier otra herida menos lepra, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Pues bueno, es parte de tu personalidad, nos damos cuenta que no ofende a nadie, eh, puedes convivir con eso, entonces simplemente, ve, ¿no? Tranquilo, ¿no? Entonces, mira, pero el verso 7, pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá, dice, mostrarse otra vez al sacerdote. ¿Qué pasó, no? Si de pronto esta persona estuvo en observación 14 días y no, la herida no aumentó, no se profundizó, todo estaba bien, el sacerdote le dijo, anda, ve, tranquilo, no hay, báñate, lávate, lava tus vestidos, pero si ya en ese trayecto de que él fue declarado limpio, ve de que esa herida nuevamente, dice, se extendiera la erupción de la piel, creciera esa herida, ¿no? Después de que ya pasó por ese chequeo, ¿no? Dice, tenía que volver nuevamente al sacerdote, ¿no? Es decir, acudir nuevamente al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra, ¿no? Entonces, vemos aquí que ciertamente esta persona era liberado, pero se le recuerda que si él identifica que esa herida crece, tenía que volver al sacerdote nuevamente para que lo observe, ¿no? Y el sacerdote de pronto lo declaraba inmundo, ¿no? O esto es lepra, dice, ¿no? Cuando nos acercamos a Cristo de pronto, porque identificamos actitudes en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y nosotros nos acudimos a Cristo, ciertamente lo que el Señor va a hacer es decirnos, pasa tiempo conmigo, te va a apartar. Y en ese apartar muchas veces, quizás no necesariamente es pecado, pero tú dices, me siento desanimado, desalentado, no tiene sentido mi vida, esto es pecado, tal vez hay un pecado ahí escondido que no lo he visto. Entonces, igual acude a Cristo, tu gran sumo sacerdote. ¿Cómo acudo a Cristo? A través de uno de sus miembros de su cuerpo. No necesariamente el pastor, un hermano maduro, una hermana madura, mujeres con mujeres, varones con varones, y que te ayuden a pasar tiempo con el Señor. Y si ciertamente la palabra de Dios es el que finalmente te va a mostrar, va a escarbar esa herida, y te va a mostrar que quizás son problemas de ánimo, de personalidad, y no hay pecado, o a lo mejor te muestre tu pecado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Muchas veces venimos a Cristo cuando estamos desanimados y dices, he dejado de ir a la iglesia ya buen tiempo, he dejado de leer mi Biblia. Y la leemos ese día, y ese día empilados, ¿no? Y de pronto vemos que la palabra de Dios, más allá de mostrarnos nuestro pecado, porque de pronto no era pecado, nos anima, nos alienta, nos exhorta, o incluso, ¿no? A veces trae suple cierta necesidad material o física, o de pronto estaba enemistado con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja, y el Señor obra, ¿no? Y ya me amisté. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Chao, sacerdote, chao, sumo sacerdote, chao, Cristo, hasta el próximo año. ¿Te ha pasado o has observado eso alguna vez? Muchas veces cuando ya el Señor suplió cierta necesidad en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Chao, Señor, hasta el próximo año. Cuando en realidad deberíamos vivir siempre dependientes de Él.
observación de él. Así como estas personas que tenían este indicio de lepra, tenían que vivir con una vida bajo la observación del sumo sacerdote, ¿no? Siempre, si es que identificaban un síntoma o veían que la herida se agrandaba, tenían que venir al sacerdote. Y el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Determinaba si estaba limpio o era leproso. Y cuando el sacerdote determinaba que era leproso, no era para condenarlo, es algo que debemos entender. Era para apartarlo y darle la esperanza de poder sanarse, pero no contagiar a otros más. Porque en el capítulo siguiente vamos a ver cuando ellos eran sanados. No todos eran sanados. La Biblia no nos muestra cómo eran sanados. De la misma manera sucede con el pecado. Cuando nosotros tenemos sospecha de pecado en nuestra vida, acude a Cristo. Pero cuando te veas reconfortado por el Señor, no te alejes de Él como diciendo, bueno, ya se me pasó el desánimo, sino sigue asistiendo a Cristo. Y si Él identificara pecado en tu vida, te lo va a mostrar a través de su palabra. Pero recuerda, cuando Dios te muestra el pecado en tu vida, no es para condenarte, no es para decirte, te mereces el infierno. Cuando Dios muestra el pecado en nuestra vida, lo que hace es mostrarnos la salida de la gracia, de la justificación. ¿En quién? En Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que hace la palabra. Y eso es lo que hacía la ley. Mostrar nuestro pecado para acudir al Señor y tener la esperanza del perdón de nuestros pecados. Pero no bastaba con la confesión de decir, bueno, ya pues soy leproso. O sea, no bastaba con eso, sino, bueno, ya me dijeron que no tengo lepra, me voy. Sino, si es que él identificaba, tenía que volver, ¿no? No es suficiente, recuerda, no es suficiente con confesar nuestros pecados, como muchas veces se ha dicho. Si confesare vuestros pecados, muchas veces se dice, ¿no? Pero no solamente es confesar nuestro pecado o saber que somos pecadores, sino que tenía, dice, que apartarme a otro lugar cuando era declarado pecador. Cuando yo soy declarado, digo, cuando era declarado leproso, pero cuando yo identifico pecado en mi vida, no es suficiente con decir, Señor, te confieso que es mi pecado, porque lo puedo hacer con cinismo. Saúl confesó su pecado, pero no se arrepintió. Judas reconoció que era pecador, pero no se arrepintió. No basta con decir soy pecador, porque muchos lo dicen, incluso pechando a Dios. Soy pecador. Y leamos bien 1 Juan 1:9. Dice, si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que el Señor quiere es que limpiarnos de nuestra maldad. Pero no solamente es una confesión de decir, sí, pues soy pecador, sino cuando vamos al libro de Hechos y vemos la predicación de Pedro, de los apóstoles, ellos constantemente dicen, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento acompañado de la confesión es el inicio nada más, pero necesito arrepentirme, necesito apartarme para Dios, necesito dar esa media vuelta de 180 grados y no decir, bueno, yo ya fui a Cristo, ya le confesé mi pecado, me ha dicho que no soy pecador, por lo tanto ya fue, ¿no? Esta persona tenía que volver al sacerdote. Y muchas veces de la misma manera nosotros tenemos que volver a Cristo. Es necesario confesar nuestros pecados, pero también arrepentirnos por esos pecados, reconocer que solamente Cristo nos va a limpiar con su palabra, lógicamente. Él es el que nos va a limpiar. Ahora, muchas veces se ha dicho, Cristo ha pagado por mis pecados, ¿no? Y pensamos que Cristo solamente quita nuestra culpa. Ciertamente, Cristo nos quita esa culpabilidad, ¿no? O sea, él quiere quitar la culpa del ser humano, pero también quiere limpiarnos de toda maldad para no seguir pecando. Quiere apartarnos para Él. Y cuando nos apartamos para Él hay esperanza de sanidad para nuestro pecado. Ciertamente Él va a curar nuestro pecado. Por eso yo les decía hace un momento, la oveja oye la voz de su pastor y por más que haya caído en el charco, no va a estar revolcándose en el charco. Tú eres una oveja, no eres un cerdo. El cerdo se revuelca en el charco y no pasa nada, le encanta. Eso es práctica de pecado. Sí, soy pecador, pues, y dale, ¿no? Dale más todavía. Pero la oveja no se va a parar y va a volver a su pastor, va a escuchar la voz del pastor. ¿Y qué le dice su pastor a esa oveja? Venid a mí.
Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué dice? Y me siguen. Tú estás escuchando la voz de Dios esta noche. Si de pronto identificas un pecado en tu vida, la única manera de tratar con ese pecado con el que estás luchando, combatiendo día y noche, sea pecado de pensamiento, de acción, recuerda, es acudiendo al gran sumo sacerdote. Así como la lepra era incurable, pero para Dios no había imposibles. El Señor Jesucristo nos demostró en los evangelios que Él podía curar la lepra. De la misma manera, el pecado no lo puede curar un psiquiatra, un psicólogo, un médico, un consejero. El pecado solamente lo puede curar Dios. Cristo, ese cordero inmolado que quita el pecado de mi vida, de tu vida. Solamente en Cristo podemos librarnos del pecado, pero necesitamos, y cosa, confesarlo, venir a Él, arrepentirnos y Él nos va a quitar, nos va a limpiar de toda maldad. ¿Qué tal si oramos esta noche, mis hermanos? Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, esta noche. Porque tu palabra, Señor, en 1 Juan 1:7 dice que si andamos en luz como tú estás en luz, Señor, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, tu Hijo y unigénito, nos limpia de todo pecado, Señor. Si decimos que estamos andando en luz, Señor, debemos estar en comunión con los hermanos de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a identificar a aquellos hermanos o hermanas maduras en la fe, en la palabra, Señor, que puedan ayudarme, Señor, a tratar con ciertos comportamientos en mi vida, Señor, ciertos pecados. Hermanos que ciertamente no me van a sanar, pero me van a llevar al gran sumo sacerdote. Me van a guiar a ti, Señor. Van a poderme identificar, Señor, en qué áreas te estoy fallando, Señor. No permita, Señor, que mi pecado me aleje de ti y de tu iglesia, Señor. No permita, Señor, que mi pecado me haga que me revuelque cada vez más en ese pensamiento, en esa acción como un cerdo, Señor. Ayúdame a ser como una oveja tuya, Señor, obediente. Una oveja que ama el rebaño, Señor. Ama a su pastor. Ama, ama vivir en santidad para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, seas tú limpiándonos de todo pecado, Señor, de todo mal pensamiento, que de pronto, Señor, que quizás parece algo insignificante, pero hoy vemos, Señor, que así como la lepra, Señor, se puede volver en algo degenerativo en mi vida, Señor, y me puede apartar totalmente de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir siempre dependiente de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sea para ti, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Les dejo con la hermana Luz para los anuncios.